Muy buenas noches, maestra. Mi nombre es Sheila Lisbeth de la Cruz Peralta, estudiante de Lenguas Modernas, mención Turismo, perteneciente al recinto Cibao. Soy nativa de Cabrera, pero actualmente vivo en Río San Juan. Y para mí es un placer debatir este tema tan importante para nosotros, tanto como los empleados como los empleadores. Estaremos hablando lo que son los tipos de salarios, sus retribuciones, los artículos referidos a esto, en lo que debemos hacer mucho énfasis y prestar atención para entender muchos tipos de salarios que nosotros no conocemos. Mayormente nosotros como los empleados que somos, conocemos solamente lo que es la nómina, no nos regimos por aprender o entender los otros tipos de salarios y sus características. Sin más preámbulo, vamos a empezar con lo que son las definiciones de salario y teoría de los salarios. Me pondré de este lado. Bien. El salario, como sabemos, es el elemento monetario principal en la negociación de un trabajo, de un contrato de trabajo, tanto como lo establece la Ley de República Dominicana, el artículo 1692, establece textualmente que el empleador debe pagar al trabajador como compensación de su trabajo. Es decir, este código establece que es la ley del compromiso que tiene el empleador de pagarle el sueldo o la nómina o su pago al empleado. Vamos con lo que es tipos, características y naturaleza. En los tipos de salarios tenemos como principal salario por unidad de obra. Este tipo de salario recibe una función de la cantidad de trabajo realizado sin importar cuánto tiempo se ha empleado para desarrollarlo. ¿Qué quiere dejarnos dicho esto? Que el salario por unidad de obra, no importa el tipo, lo estipulado del tiempo de trabajo que usted dure realizado, este pago tiene que corresponder a la unidad de obra. En lo que es salario por unidad de tiempo, que es nuestro segundo tipo de salario, hablamos del dinero que recibe un empleado durante un tiempo que le cuesta realizar una tarea, es decir, sin tener en cuenta la cantidad de trabajo que tenga. En lo que son los salarios mixtos, nos referimos al salario mixto cuando se encuentra un punto intermedio entre el salario por unidad de obra y el salario por unidad. Este se trata de remunerar al trabajador con una cantidad fija por tiempo de trabajo en ese mismo tiempo, sin importar el tiempo. En lo que es el salario nominal, que es como estaba dando en la introducción, que es el que mayormente nosotros conocemos como empleados y como empleador, que es el que nos corresponde sin dudas y que es uno de los más habituales que existen. Obviamente se refiere a la retribución que recibe el empleado por una jornada de su trabajo, en lo que comúnmente denominamos nómina. En lo que es la naturaleza, vamos a girar un poquito para enfocar la naturaleza, tal y como lo indica el artículo 85 del Código de Trabajo, el salario debe ser un remunerador y nunca menor al fijado, como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Se tomarán en consideración las cantidades y la calidad del trabajo. Ahora bien, de lo anterior se podrá recibir o deducir la naturaleza del salario, que es el pago que se efectúa en una relación laboral. Se le entregará al trabajador por las actividades o las tareas que realiza encargado por su patrón, por su gerente, por su jefe inmediato. En lo que tenemos en la forma de distribución y privilegios del salario, se establece que la distribución variable según los resultados alcanzados y para ello es necesario que las empresas creen un sistema de medición de resultados. En lo que va a las distribuciones de pagos en específicos, en especies, este sistema consiste en complementar los salarios o las retribuciones variables con varios beneficios no monetarios para los trabajadores, tales
tales como, por ejemplo, seguro médico y dental para los empleados, gimnasia y actividades para empleados, cheque de guardería para empleados, formación y cursos para empleados y planes de pensiones para empleados. Eso está en lo que es la retribución de pagos en especies. Esos son otros tipos de pagos, aparte de la nómina. Tenemos la retribución fija. Está basada en la retribución económica que la empresa ofrece a cada empleado con un mínimo fijado por la ley. Este se pacta directamente antes de la firma del contrato. Lo que es la retribución fija, como ya pudimos leer o explicar, es la que se pacta en el momento de usted firmar el contrato. Antes de firmarlo, se le dice lo que es la retribución fija y ahí luego pasa a firmar el contrato. Privilegio del trabajador. Artículo 207 del Código del Trabajo se refiere al crédito de los trabajadores por concepto de salario. Goza de un privilegio general sobre los bienes del empleador deudor. En lo que es el privilegio general, el Código del Trabajo cita que éste dispone de los créditos de los trabajadores por concepto de salario y que gozan en todos los casos de privilegio de cualquier naturaleza, con excepción de lo que corresponda al Estado, obviamente, al Distrito Nacional o a los municipales. En lo que son los superprivilegiados, estos son unos procedimientos de pagos directo, preferente y excepcional del salario. O sea, es un pago aparte. Descuentos permitidos. Ahora que vamos. El salario debe ser pagado con dinero en efectivo, como bien nos dice, por hora, por día, por semana, por quincena o por mes. No puede ser pagado por un periodo de mayor de un mes. O sea, de las reglas del descuento permitido, según el Código de Trabajo, un empleador no puede pagarle a un empleado después de un mes, sino que tiene que ser dentro de esos plazos que he mencionado, por quincena, por semana o por un mes, como máximo. Tenemos en el artículo 201 del Código de Trabajo que nos indica específicamente los casos en el que el salario puede ser objeto de descuentos. En el número 1 tenemos los autorizados por la ley, que son los impuestos y seguro social. Número 2, los relativos a cuotas sindicales, previa autorización escrita del trabajador. O sea, ningún empleador puede hacer un descuento a un empleado sin concientización de ese empleado o sin la autorización del mismo. Tenemos los anticipos de salarios hechos por el empleador. Eso puede ser en el caso de que el empleado necesite una cantidad de dinero antes y se pide ese anticipo y pues se sabe que ya se le va a descontar, pero también tiene que estar autorizado por el empleado. Los relativos otorgados por las instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador, en este concepto no podrá descontarse con más de la sexta parte del salario mensual del empleado. Número 5. Los relativos a los aportes del trabajador a planes de pensiones privados. Número 6. Protección legal del salario. Para proteger el salario, el sustento del empleado y sus familiares, esta ley protege al empleado y su familia y ha establecido la inviolabilidad del salario a código que en el código 200, claro está, establece que el embargo en exceso de la tercera parte es admisible por pensiones alimentarias. En lo que es el delito de la falta de pago, pudimos ver, pero me tocó una exposición donde hablamos sobre las penalidades que tiene el artículo del Código del Trabajador con relación a la falta grave, que es de un empleador no pagar
su nómina, no hacer el pago a su empleador. Aquí podemos ver también sobre lo que es el delito de la falta de pago. De acuerdo con el artículo 211, que constituye el Código de la República Dominicana, es un delito penal el hecho de que contratar a un trabajador y no pagar lo que le corresponda. Un delito grave. Y lo podemos ver en el artículo 211. En la fecha estipulada o en la terminación del mismo. Por ejemplo, cuando me contraten, puede ser que me contraten por un X tiempo, sin importar el tiempo, y se establezca que en 15 días yo tengo que hacer un trabajo. Yo realizo mi trabajo, usted me promete que me va a pagar y usted no me paga, es un delito grave. No importa el plazo de día que usted me haya dado, tiene que cumplir después que yo termine mi trabajo, usted tiene que pagarme. Lo que es el salario mínimo está definido como la cantidad mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que esto hayan efectuado. El salario mínimo es como una forma de darle empleo a una persona, por ejemplo, con un cargo mínimo, con un sueldo mínimo, para ayudar también al empleador, ya que hay diferentes puestos, hay diferentes sueldos, como quiera se tiene que pagar igual como todos. El origen y evolución del trabajo. Como sabemos, en la antigüedad se usaba mucho lo que era la esclavitud. Si bien un esclavo pertenecía a su amo y pues podía venderlo, podía adquirirlo y se efectuaba mucho lo que era ese trueque. Pero ya se ha evolucionado, como podemos ver aquí. Tiene lo que es la evolución del derecho al trabajo, el propósito esencial de asegurar a cada trabajador un nivel decoroso y de vida. Esto se logra en parte con el salario y esta es la manera de distribuir o de otorgarle. Usted hizo un trabajo, pues yo le pago. Como vuelvo a repetir ahorita, la esclavitud en ese tiempo, claro, yo me sentía, por ejemplo, comprometida, en dado caso que fuera una esclava, con mi amo, porque me tenía, ¿verdad? Era dueño de mí, pero ese esclavo de su parte no recibía nada más que maltrato. Y ahora, al cambiar, al pasar los años, al pasar los tiempos, ya esos pagos de usted empleársele a una persona, una empresa, un empleador, ya me distribuyen con mi pago. Yo le trabajo y él me paga. Esa es la parte importante sobre lo que son los orígenes y la evolución del derecho del trabajo. En el salario de Navidad, el empleado está en su derecho de recibir por el empleador durante el mes de diciembre, ¿verdad? El artículo 220 nos indica que por un determinado de tiempo, por ejemplo, por todos los meses, ese salario debe pagarse, sumarse y en diciembre pagarse ese por ciento, donde este salario, no un por ciento, vamos a llamarlo un salario porque es el salario completo que nos paga dependiendo de los meses o el tiempo que tiene la persona. Y este salario está computado para fines de preaviso, cesantía y de la asistencia económica o preavisto. El pago de este salario debe hacerse como mínimo antes del 20 de diciembre. Esa es una ley que debemos conocer. Como yo siempre menciono, yo me he empapado mucho sobre esta materia me ha enseñado tanto, y más con estos tipos y definiciones de salarios, que como le dije ahorita, nos basamos solamente en lo que nosotros ganamos y en lo que nos corresponde, de que yo trabajo y me pagan, pero no conocemos todas estas características y estas definiciones, que si nosotros las memorizamos y las tenemos pendiente, es de gran alivio para todos y podamos
en otros tiempos, ya sea que hoy seamos empleados y mañana empleador, conocer sobre esos artículos y estas definiciones para que podamos constituir una empresa mejor. En lo que es, como decía, lo del sueldo el doble sueldo de que se da en diciembre, esto por obligación se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. Lo que es la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa, según el artículo 223 del Código de Trabajo, esto es equivalente al 10% de la utilidad o beneficios netos anuales y todos sus trabajadores por tiempo definido debe de recibirse. Estos beneficios de la empresa, por ejemplo, actualmente donde yo trabajo, nos dan el 10% de lo que se vende neto en la empresa y eso cada mes, nosotros nos da mensual, nos da esa distribución. La participación individual de cada trabajador no podrá exceder del equivalente a 45 días de salario ordinario para aquellos que hayan prestado servicios por menos de 3 años y de 70 días de salario ordinarios para los que hayan trabajado de 3 meses o más. Cuando el trabajador no preste servicios durante todo el año que corresponde al ejercicio económico, la participación individual será proporcional al salario del tiempo trabajado. Y esto es más que bien nosotros poner en práctica y aprendemos artículos y a lo que le hace referencia, porque son la forma y las distribuciones de nosotros saber los diferentes pagos, los diferentes salarios. Y estoy más que agradecida por la profesora podernos participar y conocer un poquito más y espero seguir empapándome más sobre estas definiciones importantes sobre los salarios, sobre los artículos que lo establecen y espero que haya sido de su agrado, profesora. Muchas gracias por habernos permitido realizar y como dice mi cartel, muchas gracias de parte de Sheila Lisbeth de la Cruz Peralta y siempre serán bien recibidas los comentarios negativos como positivos. Digo negativos porque nosotros como seres humanos creemos que un consejo o un comentario que nos va a ayudar en el futuro lo ponemos como negativo, pero no. Entonces se convierte en una dicha de seguir creciendo y de seguir haciendo las cosas bien. Y pues hasta aquí mi exposición, profesora. Muchas gracias y hasta la próxima.